Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso y yo estoy súper emocionada de conversar con nuestra invitada Marcela Salinas, actriz que hemos visto repetidamente en las obras de la Manuela Infante. De hecho, el año pasado cuando vino Manuela a hablar de Vampir, que era una reposición, yo no la había visto y yo partí la entrevista diciendo que Marcela Salinas es un marciano, pero en el mejor sentido de la palabra, es como que lo que hace fuera de este mundo. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muy bien, muy agradecida también de esta invitación y de tus palabras de valoración. Muy bonito. Ahora, debo decirlo que no solamente cuando trabaja con la Manuela, porque el año pasado yo tampoco había visto Temis. Y el año pasado vi Temis. Sí. Y de hecho lo hablamos con Pablo en su momento también, de lo bonito que era que los bonobos invitaran a gente que no era parte de Bonobo, de la compañía, para trabajar con ellos y lo que les pasaba a ellos, ¿no? Sí. Con como compañía invitar a como un agente extranjero. Sí, yo creo que también lo encuentro muy bonito. Una sí, compañía que lleva 10 años. Y que ha sido súper exitosa. Yo creo que Bonobo Sí. y lo que hacen ustedes con la Manuela es de las cosas más reconocidas afuera, ¿no? Mira. Sí, por lo menos lo que uno ve como noticia, que están más de gira constantemente, etcétera. Entonces, quizás partiendo por ahí, ¿no? Estoy pensando en dos cosas que te vi el año pasado, ahora el domingo fui a ver Huesos, que es la razón para esta conversación, y preguntarte para ti como actriz, bueno, te vimos el año pasado también en La Ola, de Seba Lelio haciendo de Paca. Aquí lo podemos decir, de carabinera. Una carabinera bien sacada. Sí. No, pero ¿cuánto para ir a tu trabajo con la Manuela, no? ¿Cuánto para ti es de interesante, satisfactorio, divertido trabajar con distintos directores, además de la sociedad que ya tienes instalada con la Manuela Infante? Sí, claro, con la Manu ya hemos armado una sociedad, o sea, se ha mantenido y podemos decir que eso que se ha mantenido ha sido una sociedad, ha sido muy espontáneo, sin como proyectarlo así. Pero me encanta, obviamente, siempre fui una actriz como a pedido, decía yo. Fui parte de compañía, porque el fenómeno como compañía también es algo un poco ya old school, como que cuesta mucho mantenerla, entonces son... Pero también viví el fenómeno de la compañía cuando era más chica y luego comencé a trabajar a pedido como invitada en distintos proyectos y es súper bonito. Me gusta mucho de alguna forma poder establecer como esa complicidad con la directora o los directores y poder comprender qué universo podemos... crear juntos, como para mí es muy interesante tratar de leer el imaginario y ver cómo yo me puedo insertar en eso, como qué herramientas tengo yo para hacer crecer, alimentar o que nos vayamos guiando en eso, esa complicidad, ese diálogo creativo. Los diálogos creativos son súper enriquecedores. Sin duda, ahora lo bonito de estos 3 casos que nombré es que hay una autoría detrás, ¿no? O sea, uno va a ver una obra de Bonobo y uno sabe más o menos, independiente de que cambie la anécdota, uno sabe más o menos cuál va a ser el tono, ¿no? Hay esta cosa que es como absurda, lenguaje, y que tiene que ver con los textos del Pablo Manzi, ¿cierto? Y que tiene que ver con las dinámicas que tienen entre ellos, ¿cierto? Y cómo se relacionan. Entonces, de hecho, insisto, lo hablamos, cuando fui a ver Temis era una de las cosas que yo quería ver. O sea, qué pasaba con Bonobo, con Marcela Salinas en ese intercambio, ¿no? Y tú sigues siendo la actriz que eres, pero en otro mood distinto del que estamos acostumbrados a verte con Manuela Infante. Entonces, también preguntarte quizás por esa sintonía, por la manera de decir, con este grupo me muevo desde estos, vamos a decir, tonos, si quieres, claro, ¿no? Y con la Manuela ya tienen armado un lenguaje ustedes dos. Claro, sí, efectivamente los bonobos tienen un lenguaje súper ya como un terreno ganado, ¿no? Entonces fue difícil para mí insertarme. Hay cosas musicales, hay cosas rítmicas, hay cosas de contenido, hay un humor, hay una presencia escénica, entonces para mí en realidad me siento en ese sentido como a mi favor, soy moldeable, entonces creo que me aprovecho de esa cualidad, entonces trato de insertarme, es una cualidad que tengo yo creo desde chica, que es muy como entender qué dinámicas o cuáles son las premisas de este espacio y adaptarme a eso. Claro, pienso también en que cuando te llaman a pedido, entre comillas, también están llamando ciertas habilidades que tú tienes, ¿no? Y que son muy reconocibles.
Y claro, por eso, cuando se reponga Temis, vayan a verla, de verdad, es una maravilla. Sí. Ahora poner a ver Huesos. Sí. Huesos, que es el nuevo trabajo de Manuel Infante y compañía, Sí. que está en Matucana 100 con funciones durante este mes. Se estrenó reciencito y la sala estaba llena. La sala grande de Matucana 100 está llena, está hasta el 29 de marzo. Así que quedan un par de semanas todavía para ver esta obra de jueves y viernes a las 20:30 y sábado y domingo a las 19:30. A mí me encanta ir al teatro el domingo. Tal cual. ¿En serio? Sí, yo soy mira. casi siempre voy el domingo porque además es más fácil moverse por la ciudad. Totalmente que sí. Y es como Sí. amable ir al teatro el domingo. Sí, sí, mira, yo creo que ahí tiene que ver con naturaleza. Yo creo que hay gente que no le gusta desplazarse los domingos, son el día del Señor, ¿te fijas? Pero bueno, puede ser, sí. puede ser. Pero la gente que fue el domingo, la sala estaba llena, estaba Sí. muy impresionada, etcétera. Ahora, tú ya habías hecho, porque esta obra es casi un monólogo, excepto porque tú interpretas varias voces, ¿no? Claro. Y tú ya habías trabajado antes de ir específicamente al trabajo sobre esta obra. En Estado Vegetal, por ejemplo, tú ya estabas sola en el escenario. Sí. Aquí por algunos momentos estás acompañada, pero casi el 90% del tiempo estás sola, ¿no? Y quería preguntarte por ese uso del espacio, ¿no? Y con la responsabilidad de decir, solo me pueden mirar a mí, no tengo escape un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo se enfrenta eso? Sí, creo que con la primera experiencia del unipersonal en estado vegetal aprendí bastante. Es súper complicado estar sola en el escenario porque tenéis que hacerte la valiente. Claro, no hay donde esconderse. Tenéis que hacerte la valiente, no hay opción, claro, no hay donde esconderse, no hay donde refugiarse, pero claro, no estoy sola, tal como dices tú, somos un equipo muy cohesionado. Siento, aunque la gente me vea ahí parada sola, tengo todo un equipo atrás como que nos estamos constantemente respaldando. Yo siento ese respaldo porque la obra es creada, está sostenida por todos los elementos, todas las piezas, como la Rocío Hernández, la Carmina Infante, el Cristian Orellana, Diane, Se Guevara, que todas las personas que hemos participado, yo siento la Elizabeth, que es la diseñadora de vestuario, los procesos se arman de una manera tan cohesionada, no es esta cosa como procesos más comunes y corrientes, como que está la actriz y la directora encerrada, sino que está todo el equipo, todas las personas trabajamos la misma cantidad de horas. Estamos en el proceso día a día. Entonces, eso hace muy concretamente, ni tan mágicamente, sino que muy concretamente, que no me siento sola. Y además que con Manuela es una directora que a mí me genera me siento muy contenida, me siento muy segura en ese espacio. Sé que ella está. Entonces, todos esos son factores que obviamente generan un apoyo y un espaldarazo para estar ahí y bueno, y lo que te digo, pues, es un aprendizaje. Creo que toda actriz y actor debiese pasar por ese proceso del unipersonal o del monólogo, porque creo que lo que se aprende respecto a la experiencia son otras cosas también. Ahora, en este caso, además, porque yo pensaba, cuando pensaba en esta entrevista, ¿cómo explico los huesos? Porque como suele suceder con la Manuel Infante, te está hablando de una cosa, pero te está hablando de otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como que usa un artefacto, en este caso, la experiencia de una antropóloga forense, ¿cierto? Especialista en trauma. Entonces, ella nos cuenta, tú nos cuentas interpretándola a ella, que claro, que lo que ella se dedica es, a partir de un pedacito de hueso que encuentra, tratar de reconocer cómo se hizo esa herida, cómo llegó ese hueso a estar interpelado de esa manera o transformado de esa manera, para saber en qué contexto, y quizás en una de esas, tal vez llegar a saber de quién era, ¿no? Como darle nombre. Sí. Pero en ese proceso pasan un montón de cosas, y entre ellas tú interpretas a ellas, tú interpretas a ti interpretándola a ella, y interpretas a tu equipo también. Sí. Entonces, sí. Antes de entrar aquí interpretas a tu mamá, a tu papá, ¿cierto? A una vecina de un lugar donde encuentras un montón de restos óseos, a el último personaje, que es un señor que viene en busca de ayuda con un diente de su hija, que la hija está desaparecida, ¿cierto? Y esa misma hija, hacia el final de la obra, ¿no? Sí. Entonces, primero el juego, porque es muy gracioso, y la gente se reía mucho de verte a ti interpretando a la Manuela, interpretando al músico, ¿cierto? Porque quienes los conocían dicen, de más. Entonces, primero en ese trabajo en equipo, ¿cómo fue armarlos a ellos? Porque igual que divertido. Sí, pudoroso, en algún aspecto creo que es un trabajo 100% biográfico.
se despega de biografías reales, o sea, todo lo que se plantea ahí en el escenario son cosas que sucedieron, que suceden en la realidad real, digamos, en la más real. Y claro, hay algunos aspectos narrativos que son creación, que son, digamos, ficción, pero son realmente el 2%. Es una obra distinta también como punto de partida, porque es una obra que llegó a las manos de la Manuela como una solicitud, digamos, como un llamado. Entonces también decir, bueno, cómo la experiencia que hemos tenido anteriormente nosotras como equipo creativo, cómo podemos también ponerlo al servicio de esto que de alguna forma se nos está solicitando, o este llamado que se está instalando. Nunca habíamos trabajado con biografía, nunca habíamos trabajado tampoco, diría yo, con algo tan humano como poniendo el eje al ser humano, ¿no? Sí. Entonces, creo que fue como algo nuevo, algo nuevo, claro. Y tal como tú dices, un antropólogo forense que tiene la necesidad un poco de replantear o de reubicar o de resituar en los materiales que ella a lo largo de toda su trabajo, su carrera durante tantos años, en la identificación de víctimas de distintos conflictos en distintas partes del mundo. Particularmente, y nos situamos particularmente en los casos de desaparecido o sea, la desaparición forzada. Entonces, estas personas, el carácter del ser desaparecido, ¿no? Desde que no está, pero está, y dónde está, no sabemos dónde está. Entonces empezamos de alguna forma, Manuela siempre mezcla el teatro o los aspectos creativos con filosofía o con aspectos de la ciencia, y los aspectos de la ciencia acá desde la antropología forense, esos detalles o esos pilares fueron entregados por esta persona, que estaban como entregados todos los aspectos técnicos, ¿no? El cómo se hace. Todo el trabajo técnico que hay para poder identificar o darle identidad a los restos encontrados. Y bueno, y los aspectos, esta persona lo que quería era hacer un concierto, ¿no? Esta persona se preguntaba, esto si se traduce en aspectos musicales, ¿cómo sonaría? Claro. Y bueno, llegó a Manuela porque Manuela también es súper música. Entonces, creo que lo musical, ¿no? Se plantea también en el escenario. Creo que sin ser un concierto, ¿no? Hay un texto que es sumamente musical para mí, y ahí están las distintas voces, ¿no? Las distintas polifonías, digamos, también los distintos paisajes, ¿no? Como las distintas estaciones por las que pasa también el texto, también eso me parece súper musical. Tuvimos la asesoría de Matthew Herbert, que es como un súper compositor, con el que también nos instalamos a hacer las preguntas, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se traslada esto? ¿Cómo suena esto? Y bueno, agradecemos bastante que esta antropóloga forense haya tenido confianza en el teatro para tener un lugar donde poder hacer distintos sentidos. Ella lo que necesitaba era refrescar sentidos en este quehacer, ¿no? Que pareciera también tan inagotable y a veces tan sin sentido. Sí, pues. Tan sin sentido, porque es mucho el trabajo y los logros son muy lentos, son muy pocos, a veces no alcanzan. Entonces, es un lugar, escogemos el teatro entonces para instalar este tema. Nosotros como sociedad nos repercuten, ¿no? En nuestra historia. Cuando hablamos de desaparición forzada, al tiro hay una memoria que se activa y que nos sitúa. Y que sigue siendo actual, porque no está resuelta. Más que nunca, diría yo, más que nunca. Aunque yo he escuchado algunos comentarios ahí, la gente dice, de nuevo, ¿ya hasta cuándo? Y como que el resentimiento y que la rabia. Y yo digo, que les molesta. Sí, hagan su propia obra. Como qué parte de mi olvido no han entendido. O sea, como creo que también es una buena instancia para poder remover lo memorial, ¿no? Porque a veces la memoria tiende a quedar un poco en lo memorial, en términos como un poco estáticos, sobre todo cuando hablamos de desapariciones forzadas, porque esto de no saber dónde buscar también tiene que ver con que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, para dónde caminamos, vamos para allá, para atrás, dónde buscamos. Y esa paralización no es solamente de las personas que directamente vivieron o les afectó este conflicto, que tienen familiares
familias, hijos, madres, padres, sino que es una sociedad que se paraliza, digamos, en este sinsentido. Y esas personas que se niegan, digamos, a la memoria, como que encuentran que ya basta, que ya es suficiente, no saben nada, que esa desaparición se cuela en su propia identidad. Sin duda. Se nos cuela. Es como tratar de cerrar, creo que lo que hacemos constantemente, tratar de ponerle un parchegurito a una herida que no está sana. Entonces la pus va a seguir saliendo desde algún lugar. Ahora, lo interesante con los huesos es que vemos esta primera parte donde tú invitas a Más, tú invitas a la Manuela, ¿cierto? Lo que vemos es el proceso. Yo creo que es muy interesante esta cosa metalingüística, ¿no? De decir, te vamos a mostrar cómo se construye lo que estás viendo y jugar un poco con eso. Y me parece que es súper interesante de mirar. Y por otro lado, me parece que es súper interesante también lo de las preguntas más que respuestas. Yo creo que una cosa que pasa mucho con el teatro que hacen ustedes es que uno no sale con, ya listo, entonces era esto. Total. Entonces, para cerrar, Marcela, quería preguntarte por ese ejercicio constante de pregunta. Me interesa mucho el trabajo de mesa que ustedes hacen para llegar al resultado que nosotros vemos, ¿no? Sí, bueno, al ser un tema tan enorme, digamos, era como cómo lo abordamos, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos al poner el proceso en escena es incluir al público dentro de esa impresión, de esa primera impresión, dentro de ese qué hacemos, de involucrar al público en esta pregunta de qué significa. Cómo hoy en día podemos volver a pensar en esto. Entonces el público es muy parte, o sea, también soy es la primera obra en que yo siento que estoy tan anclada al público. Yo les hablo al público, lo estoy interpelando constantemente. Por lo tanto, es una obra también que tiene en su primer fin de semana ya ha manifestado una naturaleza distinta porque se ha mostrado como en su naturaleza al incluir al público como tan parte de esto. Lo que nosotros pudimos como responder de alguna forma, porque no hay respuesta, es bonita la idea, tal como tú dices, de ampliar las preguntas, ¿no? Porque en ampliar las preguntas ampliamos la búsqueda, ¿no? Como que también ampliamos nuestras capacidades de hacer sentido de esto. Insisto en el hacer sentido, porque creo que es algo que el sentido en términos sensoriales, ¿no? Cómo hablar de nuestros desaparecidos o de los desaparecidos o de las desapariciones, ¿no? A través del teatro ingresa como por otros canales de percepción, ¿no? Entonces lo que nosotras hacemos con Manuela es, siento, a mí personalmente, que ahondamos en el tema de la muerte, como decir, a ver, planteémonos un poco, acerquémonos al tema de la muerte para poder desmitificar, ¿cierto? Romper algunas cosas como uno a veces habla poco de la muerte, mucha gente tememos de la muerte, ¿no? Es como que lo ponemos como en un punto aparte, como si no fuera parte de la vida, y la muerte es parte de la vida, así como la vida es parte de la muerte. Entonces, ingresar un poco a ese lugar y luego en el espacio de la desaparición. Y lo que hicimos como creativamente, desde mi flanco, fue como armar un lenguaje actoral, donde yo pudiera como también narrar, hablar, convivir en el escenario con esas presencias invisibles, que insisto, son presencias que están constantemente acompañándonos, son fuerzas que nos determinan identitariamente, ya sea por su ausencia, presencia o indomabilidad, o en fin. Entonces entramos a un poco a ese universo, al universo de la desaparición. Ese espacio que es muy bonito también porque, como tú, empezamos a hablar como con estos especies de fantasmas, ¿no? Que se empiezan como... Y que aparecen. Que se presentan. Sí. Yo creo que una de las cosas lindas de la obra es que está esta cosa como ambigua, de que lo que vemos en el escenario, pero tú constantemente estás representando a distinta gente, escuchamos voces también, y hay una atmósfera que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la iluminación, con la puesta en escena, que es súper austera, es muy sencilla, uno podría decir, pero es tremendamente eficiente para meternos en este mood. Les invito a que se expongan, ¿no? Va a ser súper, súper conmovedor, y siempre además ver el trabajo de Manuela Infante y equipo y ver a la Marcela en el escenario, siempre además exponerse a virtuosismo, pero a mí siempre celebro mucho que no es un virtuosismo seco, es un virtuosismo que está ahí en disposición de
hacernos preguntas complicadas, y eso está buenísimo. Sí, pues a lo que vinimos, ¿no? Nuestro trabajo, ponernos al servicio, también invitar a toda la gente. Me gustaría también resaltar nuevamente el trabajo del equipo, porque en general somos las caras más visibles, Manuela y yo, sin embargo hay todo un equipo atrás del diseño integral de la Rocío Hernández, que aunque tú veas que el dispositivo se ve simple, es tremendamente complejo, y yo creo que esa es una de las grandes gracias, maestrías, digamos, de la Rocío Hernández, que trabaja con una elegancia, digamos, le llamamos elegancia a esta simpleza aparente, sin embargo sumamente compleja y profunda. Es muy profunda, sí, llena de detalle. Bueno, ahí está la Manuela, que la Manuela es completamente detallista, entonces se involucra en todos los aspectos. La mano de Bitoco, digamos, de Víctor, que es nuestro sonidista y también compuso con Manuela todo el universo sonoro. De Cristian Orellana, insisto que él es el jefe técnico, la Carmina, la producción general, te fijas, como el diseño de la Liz, vestuario, o sea... claro, y Diance Guevara, que es coreógrafa. Que ya ha trabajado con nosotras en otros procesos y que con toda su sensibilidad también tiene que hacer una lectura y decir, a ver, ya, ¿qué herramientas tengo yo para contribuir a este lenguaje que se intenta construir? Por lo tanto... Por eso es la importancia del equipo, porque estamos todos con nuestra sensibilidad y nuestras herramientas a disposición del bicho, que le llamamos a la obra, a la creación. Y es muy importante también entender que es una obra que se construye entre todas, porque aunque hayan caras aparentes, pero porque también es una obra sumamente colectiva, es una obra también que el público, insisto, es parte de estas presencias que tú empiezas a ver. Que en el fondo el público completa, ¿cachai? Hay gente que dice, yo veo narices, veo bocas, veo caras, ¿cachai? Como que empiezan a aparecer, y eso es lo que tú tienes dentro, ¿no? Esos son tus espacios desaparecidos, esos son tus desaparecidos, esos son tus cuerpos que te acompañan. Entonces, también cuando se relevan algunos como recuerdos de mi infancia, hay muchas infancias que se activan ahí. Sin duda. Entonces muchos punkis es sumamente colectivo, exacto, hay muchos punkis, es sumamente colectivo, y creo que es una obra que inicialmente surge como la idea de esta persona que dice, tengo toda esta información, esta antropóloga forense, tengo toda esta información humana, digamos, y que necesito depositar, delegar, entregar, distribuir. Necesito colaboradores para rever esto. Por lo tanto, es una obra que va depositando contenidos, sentidos en más manos, porque somos un gran cuerpo. Sin duda. Bueno, les dejo la invitación. Yo como público, de verdad, siempre es muy fascinante ver el trabajo de Manuela, Marcela, todo el equipo. Gracias. A quien felicitamos desde acá. Esto está hasta el domingo 29 de marzo, jueves y viernes a las 20:30, sábado y domingo a las 19:30 horas en el Teatro Principal de Matucana 100. Pueden conseguir las entradas ahí mismo en la web de Matucana 100. Muchas gracias, Marcela, por venir. No, gracias a usted, muchas gracias. Y quedan solo 2 fines de semana, así que... 8 funciones, no se queden afuera. Exactamente. Nosotros vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de teatro, porque ya viene Natalia Valdebenito para hablar de su rol de Lucía Iriart en El asilo contra la opresión. Ya regresamos.